En el marco de esta introducción, agradecer enormemente la invitación por parte de la Oficina de Derechos Humanos y Género del TCJ de Río Negro, en particular a María Fernanda y a Beatriz y a Liliana por la chance y la posibilidad de poder conversar. En términos institucionales sé que no es fácil y no siempre se le da una voz y una chance a quienes venimos del campo de la militancia, ¿no? Si hay algo que aprendimos en la disputa por llevar adelante esta iniciativa parlamentaria que fue la Ley de Identidad de Género, que, insisto, es emblemática básicamente porque a partir del 2012 Argentina logra instalar un otro modelo de reconocimiento jurídico al derecho a la identidad de género, que no es y no era un desprendimiento del modelo dominante hasta ese entonces, que era un modelo patologizador. Argentina es el primer país que logra instalar a nivel internacional el modelo de psicopatologizador para el reconocimiento de la identidad de género de las personas. Entonces, y en ese sentido, digamos, haber logrado eso implicó discutir con dos poderes muy fuertes, que construyen discurso de poder constantemente y sistemáticamente, que es el discurso jurídico y el discurso de la medicina, ¿no? Y vaya si no es fácil, vaya que no es fácil, digamos, discutir con estos dos poderes cuando uno viene de la militancia, ¿no? Sobre todo porque bien sabemos quienes estamos dentro del campo del derecho en particular, que quien tiene la autoridad para expresar el conocimiento y tiene la voz autorizada para hacerlo, es quien tiene supuestamente el conocimiento técnico legal o quien ocupa un lugar de poder dentro del entramado jurídico, ¿no? Entonces, quienes veníamos de las militancias, con el reclamo, con la propuesta, con las iniciativas, claro, todo el tiempo eran puestas en tensión y en constante descrédito, porque no respondíamos ni al modelo hegemónico del saber, ni tampoco estábamos dentro del ni tampoco estábamos dentro de ese discurso de poder, ¿no? Entonces, también por este lado quiero como saludar y agradecer la invitación por dar el espacio a las militancias, ¿no? Que es una forma de construir conocimiento también, digamos. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en términos de avances en materia de políticas públicas en relación a las cuestiones de género, sexualidad, es que muy pocas veces las instituciones prestan atención a los saberes y a los conocimientos que provienen de la militancia, ¿no? Pero bueno, eso también es parte de cómo las instituciones del saber se han constituido desde la modernidad para acá, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sí me gustaría como que esto también sea que haya un espacio, como decía la doctora, que haya un espacio de ida y vuelta, que ustedes puedan compartir inquietudes, elaborar críticas a partir de lo que propongo, y sobre todo, algo que es básico, que es que la ley de identidad de género rige en nuestro país. No hace falta aclararlo, pero es de orden público, y con lo cual, digo, si me tengo que poner bien positivista, existe la ley, y así como existe la ley hay que cumplirla, y por lo tanto, si ustedes tienen algún tipo de inquietud o de interpretación o de dudas sobre alguno de los artículos de la ley, o cómo la ley encaja, por ejemplo, con el nuevo Código Civil y Comercial, o cómo pensar la ley de cara a ciertas políticas públicas, por ejemplo, el tema del cupo laboral para personas travestis trans, el tema de la salud integral, bueno, que todas esas cuestiones las podamos debatir y tengamos este espacio de intercambio, ¿no? Porque me parece que ahí está lo rico, más que sea un monólogo mío,
nada, que además el tema me apasiona y podría hablar 20 horas del tema. Pero bueno, me interesa justamente estos intercambios. Y sobre todo si muchos de ustedes provienen del ámbito judicial. Entonces, para, para empezar, me parece que, digamos, el título de la charla es esta idea de, ¿no?, la identidad en clave de género y de derechos humanos, ¿no? Entonces fíjense en ustedes que hay dos cuestiones: género y derechos, ¿no? En particular los derechos humanos. Y esto es algo que, que, que es importante aclarar, digamos. Cuando uno, digamos, cuando uno piensa las cuestiones de género, que las piensa en términos de un régimen de género, tiene que saber que existen diferentes teorías de género, ¿sí? Así como existe, así como la categoría, digamos, así como existe la categoría poder, y muchos autores, autoras han elaborado diferentes teorías acerca del poder, o acerca, qué sé yo, no sé, de la ideología. Bueno, también hay diferentes teorías acerca del género, ¿no? Y por otro lado, sabemos, quienes venimos del campo del derecho, que hay diferentes teorías de la justicia o diferentes teorías jurídicas, ¿sí?, que piensan el derecho desde un lugar particular, desde un lugar determinado, ¿no? Entonces, la ley de identidad de género, o el régimen que establece el marco de psicopatologizador de la ley de identidad de género argentina, y que hoy por hoy digamos, tiene sus ecos en otras legislaciones, como por ejemplo en Malta, es una ley que condensa estos dos universos, ¿no? Este ensamble entre una teoría de género en particular y una teoría jurídica eh, en concreto. Y esto es importante porque esto significa que el marco teórico que nosotros tengamos siempre va a condicionar o siempre va a definir o poner en práctica las estrategias que nosotros tengamos de intervención política, ¿sí? Es decir, cuando un juez o una jueza dicta una sentencia, por ejemplo, no lo hace desde un lugar neutral, no lo hace desde un lugar aséptico, ¿sí? Lo hace desde un lugar situado, y lo hace desde un marco teórico determinado. Quienes proponemos estrategias antiviolencia o estrategias que pretenden erradicar discriminaciones basadas en el género o en la sexualidad, también pensamos marcos teóricos que nos permitan llevar adelante nuestros cursos de acción. Y el riesgo de eso es que a veces, aun cuando, como dice Paula Viturros, feminista antiespecista, aun cuando tengamos las mejores buenas intenciones, nuestras estrategias, nuestras intervenciones en el campo político, en vez de erradicar las discriminaciones, las pueden profundizar. Y eso tiene que ver muchas veces, y yo diría casi todas las veces, con el marco teórico desde el cual nos paramos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, que no todos los estados, ¿sí?, legislan o establecen un régimen del derecho a la identidad de género de manera similar. No es lo mismo la forma en que Argentina legisló el reconocimiento al derecho a la identidad de género que como lo hizo, por ejemplo, Chile, Bolivia, Ecuador, el Estado de México, Malta, no sé, Canadá, por ejemplo.
Cada estado tiene su propia legislación y en el marco de esa legislación sus propias políticas públicas, y la distinción está dada en la forma en que esos estados piensan al género. ¿Sí? En ese punto no da lo mismo pensar al género, por ejemplo, como una característica de nuestra identidad personal, no es lo mismo pensar al género como un atributo que lo tenemos incorporado en nuestra identidad individual. No es lo mismo pensar el género como, por ejemplo, las relaciones culturales que tienen o que adoptan los sexos biológicos. Y no es lo mismo pensar el género como, por ejemplo, un ideal normativo, una técnica de disciplinamiento individual a partir de actos de género. Digo, muy simplificadamente, por supuesto, responden a modelos teóricos de género. Modelos teóricos de género que fueron pensados y siguen siendo cuestionados por los diferentes movimientos feministas y los diferentes movimientos queer, trans, etc. Con esto, y esto lo vamos a ver con la ley de identidad de género en particular. Otra aclaración que hay que hacer, me parece que es importante también para tener una base común, y para que ustedes también piensen en los alcances de esta ley de identidad de género que vamos a abordar hoy, es que todas las personas tenemos una identidad de género. No es que las personas, por ejemplo, las personas travestis tienen identidad de género y las personas cis, es decir, las personas que no son travestis, no son trans, no tienen identidad de género y tendrán algo así como el género, por ejemplo, ¿no? Es decir, todas las personas, todos quienes estamos hoy aquí, tenemos una identidad de género. ¿Sí? Una identidad de género que nos fue asignada al momento de nuestro nacimiento. Y que en esa asignación se dio, y que esa asignación, perdón, se dio a partir de una mirada muy precisa y muy particular que fue la mirada clínica. ¿Sí? Sobre todo si hemos nacido en un hospital. ¿Sí? Y esa mirada clínica, que reposa su lectura en las características físicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Va a clasificarnos, a ubicarnos, en principio, ¿sí? Dentro de un binario masculino o femenino. Es decir, lo que pasa es que las diferencias de trato institucional, y creo que eso es uno de los puntos más neurálgicos y que la ley de identidad de género intenta atacar, o transformar, o deconstruir los sentidos comunes que las instituciones tienen en relación a la diferencia sexual o a la diferencia de género, es o proviene de cómo se juzga a las personas respecto de su identidad de género. ¿Sí? En general, las personas cuyo género es congruente o se condiciona con ese sexo que fue asignado al nacer, o que responden a las expectativas culturales dominantes sobre cierta idea de género, esas personas tienen el privilegio de no ser estigmatizadas, de poder contar con acceso a recursos, de poder tener una suerte de inteligibilidad en el espacio público y también en el espacio privado. Es decir, se constituyen como sujetos desde la mirada del Estado, pero también desde la mirada de los agentes no estatales y de la propia familia. En cambio, las personas que deciden afirmarse en una identidad de género distinta al sexo asignado al nacer,
u optan por experimentar otros modos no dominantes del género, o que no se corresponden con lo que una sociedad espera de un cuerpo generizado, esas personas están más expuestas a sufrir violencia, hostigamiento, discriminación, criminalización y muerte, por parte de los institutos o de los dispositivos institucionales modernos. La familia, la escuela, la universidad, el trabajo, la parroquia, ¿sí? Y están expuestas no solamente a perder derechos o a no ser reconocidas en derechos en la clave de que todas las personas somos iguales ante la ley, ¿sí? En términos, tanto en términos formales como casi diría, y sobre todo en términos sustantivos, sino que al mismo tiempo esas personas tienen menos, o su voz se hace menos audible, es decir, su testimonio no es creíble, su palabra no es creíble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no responden al estereotipo, a las normas de género que una sociedad establece a través de sus dispositivos disciplinarios, ¿no? Entonces, el compromiso que nosotros tengamos para combatir la violencia por identidad de género tiene que tomar en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Uno es, ¿desde qué lugar hablamos de género? ¿Cómo entendemos nosotros el género? ¿Desde qué lugar yo me paro para pensar el género? ¿Mm? Y por otro lado, pensar que la cuestión de la identidad de género nos atraviesa a todos, ¿sí? Y que para muchos es un privilegio. Aun cuando tengamos las mejores buenas intenciones para llevar adelante esas prácticas que buscan un mundo mejor y un mundo menos hostil, ¿sí? Pero aún así hay que tener en cuenta el privilegio con el que contamos, y mucho más cuando ocupamos lugares de poder, ¿sí? Y otra cuestión que también hay que aclarar, porque a veces a veces se confunde, que es que cuando hablamos de cuestiones vinculadas con violencias por identidad de género, nos tenemos que circunscribir al régimen de género, no al régimen de sexualidad, ¿sí? Porque suele siempre confundirse la identidad de género como si fuera una práctica sexual, o como si estuviera dentro del campo de la sexualidad. Esa confusión no es algo fortuita, al contrario, es porque los discursos de fines del siglo XIX construyeron una imagen, una representación de la homosexualidad en paralelo a una constitución de lo que en ese momento se clasificaba como transexualismo o transexualidad, ¿no? Entonces, desde esos marcos científicos del siglo XIX, se confunden estas categorías que tienen que ver con las cuestiones de género y otras categorías que tienen que ver con los regímenes de sexualidad, ¿sí? Entonces, bien, hecho estas aclaraciones, yo tendría dos maneras de enfocar esta charla. Una, comentarles a ustedes cómo era antes de la ley de identidad de género el reconocimiento o el trato que se les dispensaba a las personas que deseaban y solicitaban
al Estado el reconocimiento de su identidad de género. Hablar básicamente del modelo psicopatologizador. O puedo hablar directamente del modelo de psicopatologizador que nos involucra hoy por hoy, digamos, ¿no? Entonces, he decidido por esta última chance, ¿sí? Que en todo caso, si ustedes quieren, podemos conversar en paralelo con el modelo psicopatologizador, o podemos en el momento de abrir las preguntas. Pero en esta ocasión me interesa cómo abordar el tema desde la ley de identidad de género, digamos, que está vigente, ¿no? Entonces, como les decía en principio, y voy a ser muy estricto ahora a hablar sobre básicamente la ley de identidad de género y sus interpretaciones. En todo caso, si hay tiempo, poder hablar de cómo la ley de identidad de género se llevó adelante a partir de las intervenciones de los diferentes movimientos sociosexuales y en particular de los movimientos travestis trans en Argentina. Entonces, en primer lugar, la ley de identidad de género, como dijimos, se sanciona el 9 de mayo de 2012, es la 26.743. Es una ley muy corta, pero muy potente, porque plantea, insisto, un marco normativo o un régimen legal del derecho a la identidad de género que no se sustenta en los presupuestos patológicos de otros regímenes de ley, ¿sí? Es decir, ¿qué significa el régimen patológico? Básicamente, que no se considera ninguna identidad de género como un trastorno de la salud mental. Ninguna identidad de género en sí misma es una patología o es una enfermedad. La ley de identidad de género para mí tiene 3 artículos básicos, que los voy a explorar, los voy a decir ahora, y en todo caso podemos profundizarlo más adelante. El primer artículo es el artículo 1, que habla del derecho a la identidad de género. La ley dice que el derecho a la identidad de género, ese artículo establece que todas las personas tienen el derecho a ser reconocidas en su identidad de género afirmada. El derecho a la identidad de género tiene 3 componentes, ¿sí? O 3 dimensiones. El reconocimiento, el libre desarrollo personal y lo que nosotros denominamos trato digno. Es decir, el derecho a ser nombrades, de acuerdo a la identidad de género afirmada. Y dentro de este derecho, dentro de esta tercera dimensión, una subdimensión que tiene que no por ser subdimensión es menos importante, pero que tiene que ver con el derecho a ser identificada de acuerdo a la identidad de género afirmada. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá va bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Es como... Espero que no se aburran. Cualquier cosa, me avisan. Respecto del reconocimiento, ¿no? ¿Qué significa el reconocimiento en el marco del derecho a la identidad de género? Bueno, es el derecho que tiene toda persona a ser reconocida en su identidad de género afirmada, ¿sí? Con prescindencia de lo que dice su documento nacional de identidad, con prescindencia de lo que dice la partida de nacimiento, ¿sí? Con independencia digamos, del acceso a intervenciones quirúrgicas de modificación corporal. El reconocimiento es la capacidad que tiene toda persona de poder disponer y decidir
en las mejores condiciones posibles su identidad de género afirmada, especialmente cuando esa identidad no se corresponde con el sexo que le fue asignada al nacer. Ese reconocimiento tiene obligaciones concretas, no solamente para el Estado, para la familia y para los agentes no estatales también. Reconocimiento significa que el Estado, agentes no estatales y familia, y esto voy a reiterarlo todo el tiempo como un mantra, porque no es solo la obligación del Estado. La familia está obligada en los mismos términos, digamos, no en los mismos términos, por supuesto, que el aparato estatal, pero sí en generar las condiciones de adaptación y de respeto en el marco de esta ley. Porque la familia, en este punto, sabemos, por lo menos desde Foucault para acá, la familia es un dispositivo de poder soberano tal como lo fue, o tal como lo son otros dispositivos institucionales de poder. Entonces, el reconocimiento supone la obligación de respetar, que significa básicamente no interferir, anulando o restringiendo, ¿sí?, o dificultando el acceso al derecho a la identidad de género, la obligación de garantizar, es decir, la obligación de poner al máximo todos los recursos posibles para que esa persona pueda alzarse o pueda realizarse en el marco de su identidad de género afirmada, y el deber de protección, es decir, proteger a esa persona, ¿sí?, en términos activos, no pasivos. Proteger significa no evitar, por ejemplo, no solamente evitar que las fuerzas policiales ejerzan violencia física sobre las personas travestis trans en particular, por ejemplo, sino que significa que no se ejerza violencia institucional por los dispositivos de acceso a la justicia, por los dispositivos de salud, ¿sí?, por cualquier otro dispositivo, qué sé yo, recreativo, ¿sí? Y se tiene que proteger a esas personas, especialmente en los marcos en los cuales la identidad de género necesita condiciones posibles para realizarse, que ahora lo vamos a ver con el próximo punto. Entonces, ese es el reconocimiento. Es el primer componente del derecho a la identidad de género. El segundo punto dijimos libre desarrollo personal. El libre desarrollo personal es la facultad que tienen las personas de poder acceder en condiciones libres, es decir, en condiciones de no sometimiento, en condiciones de reconocimiento de su autonomía y de su capacidad jurídica, a poder desarrollar el género afirmado. El libre desarrollo personal por lo general se lo asocia, y está bien que así sea, con la salud integral, es decir, con el acceso a todos aquellos dispositivos de salud necesarios. Sí, ahora vamos, Teresa, a hablar sobre niños, niñas y adolescentes, pero estoy dando una introducción de el primer artículo, digamos. El libre desarrollo, entonces, es primero el acceso está asociado con el acceso a la salud integral, ¿sí? Acceder a todos los dispositivos de salud dirigidos a que las personas puedan, por ejemplo, acceder a los tratamientos hormonales, en el caso de las personas adultas, por ejemplo, o los tratamientos o los bloqueadores hormonales, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, o intervenciones quirúrgicas de modificación corporal, sean totales o parciales. ¿Sí? Hasta ahí no hay problemas, digamos. Es básicamente derecho a la salud integral. Libre desarrollo que te permite estas tecnologías, ¿sí?, para llevar adelante el género afirmado.
Obviamente que acá hay que hacer una una distinción relevante. Nosotros dijimos que la ley de identidad de género se instala en el marco de psicopatologizador. Por lo tanto, acceder a la salud integral no significa patologizar a esa persona. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, una persona gestante, alguien que va a dar a luz, ¿sí? No accede a la salud integral en relación a todo lo que tiene que ver con el circuito de protección reproductiva, pero no por eso mismo se la considera una persona enferma. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo, digamos. Alguien que quiere realizarse una, qué sé yo, una intervención, una vaginoplastía, una mastectomía, en virtud de su identidad de género, lo tiene que hacer dentro del marco del derecho a la salud integral, que no es el marco patologizador. Es decir, los médicos, les médiques, la institución sanitaria no está en condiciones de exigirle a esa persona un informe psicodiagnóstico, un informe biomédico, de ninguna manera. La persona va, consulta con el profesional de la salud, el profesional de la salud le expide un certificado donde dice fulanita de tal solicita tal intervención quirúrgica en virtud de su identidad de género. O invocando la ley de identidad de género. Punto, ya está. Digamos, ese certificado va con, bueno, de eso va a depender de cada obra social o del sistema o del subsistema médico en el cual esa persona se encuentre. Y va con otros papeles que necesita, digamos. Pero en principio es eso. Y otro punto aledaño a la cuestión de la salud integral, poco explorado, pero que está íntimamente vinculado, que es la cuestión de que el libre desarrollo personal necesita, como decía al principio, las condiciones materiales necesarias, mínimas, para que esa persona se pueda desarrollar en su marco, en su desarrollo, en su identidad de género afirmada. Básicamente, esto apela al concepto de integralidad. Tiene que ver con acceso a una vivienda digna, el acceso a algo tan básico como el agua potable, el acceso a la alimentación, el acceso a un trabajo, ¿sí? El acceso a la vestimenta. Y digo que esto es poco explorado, perdón, en el marco de este artículo del libre desarrollo personal, por la forma en que la dogmática jurídica nos ha enseñado a leer los derechos humanos, como si los derechos humanos fueran derechos humanos de primera generación, los de segunda generación, los de tercera generación y los de cuarta. Y que parecería ser que la cuestión de la interdependencia es solamente algo nominativo que no tiene, digamos, una operatividad suficiente. Bueno, esto implica que si nosotros no le damos esa operatividad, las lecturas en ese sentido van a seguir persistiendo en el tiempo. Lo que quiero decir con esto es, el libre desarrollo personal no es solamente salud integral. Es o implica acceder a derechos, a los llamados derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Porque no podemos, así como no podemos pensar un género por fuera de nuestra identidad, tampoco podemos pensar nuestra identidad de género por fuera del marco de nuestra convivencia, ¿sí? Y luego está, dijimos, la otra dimensión, que es la del trato digno, que es la facultad que tienen todas las personas de solicitar al Estado, a las familias, a los agentes no estatales, el ser llamado de acuerdo a su identidad de género
afirmada. Con independencia, y acá sí hay que hacer el eje, con independencia de lo que dice el Documento Nacional de Identidad, la partida de nacimiento, con independencia incluso de su expresión corporal o de su vestimenta. ¿Sí? El trato digno es la obligación, implica la obligación por parte de estos tres actores de gestionar y de adaptarse a la palabra de la persona. Al comienzo yo dije, ¿por qué dije que hay personas que tienen más privilegios por encarnar una identidad de género normal en detrimento de otras? Porque justamente el testimonio, la palabra, la credibilidad, el valor de la palabra, se pierde en un sistema que responde a normas de género restrictivas. La ley de identidad de género lo que hizo fue establecer, por lo menos en términos jurídicos, en esa estructura jurídica, las bases a través de la cual la palabra de la persona, el testimonio, tenga peso suficiente, sea razón suficiente para que la institución a la cual esa persona está interpelando se adapte y no sea al revés. No es la persona la que tiene que adaptarse, es el Estado, es la familia, son los agentes no estatales los que tienen que adaptarse a, a ese deseo. ¿Sí? Y esto es neurálgico en el modelo de psicopatologizador, porque el modelo de psicopatologizador desterritorializa o, sí, relocaliza, podríamos decir, el problema ligado con la cuestión de la identidad de género del sujeto, del individuo, hacia las condiciones sociales o culturales en las cuales esa persona está inserta. ¿Y esto a quién se lo debemos? Se lo debemos a los movimientos de personas con discapacidad. Ustedes saben que la discapacidad no existe si no es a través de las barreras sociales que discapacitan. ¿Sí? Bueno, la identidad de género no es un problema en sí mismo, sino, digo, y acá podríamos hablar en los términos de los nomencladores internacionales, podríamos decir, la disforia de género no está puesta en el individuo que expresa un género distinto al dominante, digamos. La disforia de género se produce cuando el espacio cultural, social, cuando las prácticas sociales dominantes imponen límites de lo posible y límites de lo imposible. Y es obvio que cualquier persona se va a sentir disfórica cuando vea a esa persona que las instituciones sistemática y constantemente te hostigan. Cuando los edictos policiales sistemática y constantemente criminalizaban tu identidad. Obvio que ahí vas a sentir depresión, vas a sentir malestar, vas a sentir enojo, ¿sí? Digo, si, digamos, si apelamos a la empatía por un minuto, vamos a saber qué se siente ser ese otro. ¿Sí? Ese otro sobre el cual ciertos discursos, el discurso médico, el discurso jurídico, te construyeron como el cuerpo anormal, el patológico, el cuerpo enfermo. ¿Sí? Y sin embargo, el discurso del poder, ¿qué hace? Estratégicamente, oculta sus formas dominantes y parecería ser que el problema lo tenés vos. Es un problema individual, personal. Y este punto no es casual, porque fíjense en ustedes, antes de la ley de identidad de género, el marco que le daba lugar en términos jurídicos a la cuestión de la identidad de género
eran los derechos personalísimos. No es casual que sea la dogmática de los derechos personalísimos el marco de contención teórica o dogmática de las discusiones alrededor del sexo y del género. Porque bien sabemos desde Cesarego, Cifuentes, Hoff, que son discursos que se construyeron aún con las buenas intenciones, sosteniendo que hay cuerpos enfermos y patológicos en detrimento de los cuerpos normales. Digo, no hace falta ir muy lejos para leer la obra emblemática de Cifuentes, Derechos Personalísimos, donde este autor sostiene la tesis patológica de la identidad de género. ¿Y por qué sostiene esa tesis? Porque, bueno, es parte, su discurso integra el discurso histórico sobre el cual se construyó la representación de la transexualidad o de la identidad travesti. ¿Y por qué los derechos personalísimos? Porque los derechos personalísimos te ubican como el derecho, es el punto neurálgico del derecho occidental liberal. Es traducir en términos comerciales derechos civiles. Es la persona y sus atributos, el nombre, el sexo, el domicilio, ¿no? Y después todas las elaboraciones biomédicas alrededor de eso. Pero claro, en los derechos personalísimos, el centro de imputación es la persona. Y así como es titular de derechos, también es factible de ser objeto de ese propio discurso. ¿Sí? Entonces, parecería ser que los derechos personalísimos hablan de una cuestión más personal, individual, egoísta, diríamos, de la cuestión de la identidad de género. El modelo de psicopatologizador se corre de los derechos personalísimos, no le interesa, o por lo menos es mi lectura particular. Y se ubica en el marco de los derechos humanos. Y esto es importante en términos más, yo diría en términos más políticos quizás, que jurídicos. Porque también podríamos criticar los derechos humanos en el marco de las tesis humanistas, ¿sí? Pero bueno, esa es otra discusión que por supuesto no la vamos a abrir acá. Pero los derechos humanos, ¿qué te facilitan? Te facilitan involucrar al Estado. Ustedes me dirán, bueno, los derechos personalísimos también, porque si demandás al Estado, etc. Pero sabemos muy bien que no es lo mismo las discusiones y las imputaciones de responsabilidad internacional que tiene un Estado que las que tiene un Estado cuando un individuo en forma particular inicia una acción judicial. Es decir, yo no leí nunca una sentencia basada en los argumentos de Cesarego, de Cifuentes, etcétera, que plantearan, digamos, una cuestión estructural de la discriminación. Al contrario, si ustedes prestan atención a estos fallos, que se leen como progresistas, en realidad no son fallos progresistas. Es la misma dinámica patologizadora. ¿Por qué? Porque ustedes leen, o sea, no sé, por ejemplo, ustedes leen sentencias de Hoff, y Hoff tiene, supóngase, habla de los derechos humanos en 4 carillas, pero después para conceder el derecho, lo concede en 2 carillas, ni siquiera, en una línea que dice, y bueno, y además la persona padece del trastorno de disforia de género, de acuerdo al certificado médico que eso no es progresista. Digamos. Tomo a Hoff porque eh, digamos, son los discursos con los cuales tuvimos que combatir constante y sistemáticamente. Digamos. Hoff, el juez, uno de los jueces que
que en su momento reconocía la identidad de género de las personas técnicamente desde un lugar no patológico, pero que en el fondo respondían a los presupuestos más estructurantes de la patología de la norma de género. Entonces, ese es el trato digno. Y la otra cuestión que dijimos era la cuestión de la identificación, ¿no? La cuestión de poder identificar en los instrumentos básicos de identidad, documento y partida nacional partida de nacimiento, la información contenida en el marcador sexo y en el marcador nombre, a partir de la propia declaración de voluntad de la persona. Otra vez, sin intervención de peritos médicos, sin intervención de un juez o de una jueza, simplemente una declaración de voluntad. ¿Sí? Necesaria para que el Estado rectifique la información que el Estado recolecta en los dos marcadores básicos que construyen nuestro ideario de la identidad de género, que es el sexo y el nombre. ¿Sí? Esto no hace falta aclararlo, pero ustedes supongo que la mayoría lo sabe, que es que las rectificaciones registrales no suponen la modificación del número del documento. ¿Sí? Eso se mantiene igual. Ni tampoco el apellido. Lo que se rectifica es la información contenida en el marcador sexo y en el marcador nombre, o prenombre o nombre de pila. Entonces, dijimos artículo 1, derecho a la identidad. Me voy a ir apurando así ¿Estamos bien de tiempo? Bien. El otro artículo que a mí me parece fundamental es el artículo 2. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando del derecho a la identidad de género. Entonces ustedes me podrían preguntar, bueno, hasta acá todo bien, vimos cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, más en forma esquemática, pero bueno, ¿qué es la identidad de género? Además, si vos acabás de decir que todas las personas tenemos identidad de género, bueno, ¿qué significa ese concepto? ¿No? Y si al mismo tiempo vos dijiste que el marco teórico es importante para establecer un esquema de regulación legal del derecho a la identidad de género, bueno, decime qué es la identidad de género. Bueno, el artículo 2 establece qué es la identidad de género. Y dice, y establece como definición, una definición que nosotros la tomamos de los principios de Yogyakarta sobre orientación sexual e identidad de género. Los principios de Yogyakarta son una serie de principios basados en derechos y garantías del sistema internacional de los derechos humanos de cara a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los principios de Yogyakarta, y esto quiero ser enfático, ustedes me dirán, bueno, en realidad no tienen el estatus jurídico de un tratado o de un pacto internacional de derechos humanos. Efectivamente no lo tienen. Sin embargo, un tiempo para acá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular a través de la opinión consultiva número 24 del 2016 o 17, con los números soy un desastre, pero la opinión consultiva 24, sabemos, o por lo menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta que los principios de Yogyakarta son o constituyen soft law, ¿sí? Constituyen derecho internacional de los derechos humanos de las costumbres. 2017, gracias María. Aclarado eso, nosotros tomamos la definición de esos principios, que definen la identidad de género como el género, tal como cada persona lo siente, ¿sí?
que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer, que involucra el sentido personal del cuerpo, que puede tener impacto en su modificación corporal, u otras expresiones corporales a través de la vestimenta, de la forma de hablar, o del manerismo. Y esta identidad, este concepto de identidad de género es súper relevante, y es neurálgico para establecer el marco de psicopatologizador. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso teórico con aquellas teorías de género de los movimientos feministas que se dieron a partir de los finales de los 80 y principios de los 90. Digamos, podríamos decir esto, son los feminismos postestructuralistas. Ustedes me dicen postestructuralismo y ahí parece que todo esto se cae abajo, porque empiezan a decir, bueno, filosofía que no tiene ni pie ni cabeza, digamos, ¿no? Así, hablando mal y pronto, o algo tan abstracto como eso. Pero bueno, no, nos guste o no, es un marco teórico propuesto por una corriente de pensamiento feminista que plantea que el género no es el sexo biológico en la cultura, que el género no es no tiene como base material el sexo cromosomático, el sexo biológico, sino que el género es una construcción social basada en un sistema de normas o conjunto de normas que se van reiterando en el tiempo, se van sedimentando y van construyendo una idea sustantiva de género, haciéndonos creer que el género tiene una sustancia en sí misma, cuando en realidad el género es un ideal regulador. Muy esquemáticamente fue esa explicación. Digamos, si quieren después la ahondamos. Pero en principio lo que quiero decir es, esa conceptualización se traduce en términos jurídicos con la propuesta del artículo 2, con la propuesta de los principios de Yogyakarta, que Argentina, por primera vez, un país, la toma como parte de su sistema normativo. Primer punto, vivencia interna y personal del género. Nos ubica en la idea de que el género tiene que ver con una forma constituyente de la identidad personal. Y fíjense en ustedes, no estoy diciendo con un atributo de la identidad. Estoy diciendo, es el género el que constituye la identidad personal. ¿Por qué? Porque los discursos dominantes nos han hecho entender que nuestra identidad personal se construye a partir de atributos raciales, de género, etarios, corporales, de clase, ¿no? Como si todos estos atributos sumados es nuestra identidad personal. Bueno, en realidad no. La identidad de género supone que el género en sí mismo es lo que nos dota de identidad. Digamos, la lectura es al revés. Digamos, ¿sí? Entonces, por eso decimos vivencia interna y personal del género, ¿sí? Que nos constituye como sujetos con una identidad de género. Ustedes me dirán, bueno, es muy liberal esto, porque es muy individual. Y bueno, sí, en principio sí. Porque ¿quién mejor que uno mismo, un mismo, sabe cómo quiere expresar, desarrollar, vivir, experimentar su género? ¿No? ¿A quién de acá
les resultaría fácil que venga alguien de afuera y te diga, bueno, vos querés ser mujer, varón, bueno, a ver, demostrámelo, tráeme un certificado, trae testigos, te firmo, y, ¿no? ¿Quién pasaría por ese proceso? Si tuviéramos que elegir. Nadie, supongo yo. Entonces, en ese punto a mí no me molesta que sea liberal la cuestión. En algún punto es personal. Y tiene que ver con la autonomía individual. Ahora, esa proyección individual, y acá sí marca la diferencia, esa proyección individual tiene impacto en lo social, en lo público. Y ahí nos corremos un poco de la matriz liberal, igualitaria, del derecho occidental. ¿Por qué? Porque justamente supone que lo que yo decido que es mejor para mí en términos de identidad de género, tiene un correlato con las instituciones sociales, políticas, culturales en las cuales estoy inserte. ¿Sí? Por ejemplo, las obras sociales, los sistemas prepagos, el sistema público de salud, está obligado a cubrir en un 100% las intervenciones quirúrgicas de afirmación de género que yo requiera para ejercer mi libre desarrollo personal del género. Por ejemplo, ¿no? Es decir, involucra al Estado fuertemente, al Estado como garante de políticas públicas dirigidas a eso. Y a la familia y a los agentes no estatales. Entonces ahí no hay liberalidad. ¿Sí? Sí, digamos, sí, no nos vamos a poner a trabajar en esto, pero digamos, hay un Estado social al cual se lo interpela. ¿Sí? Entonces, vivencia interna y personal del género tal como cada persona la siente, que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Fíjense en ustedes, sexo asignado al nacer. No dice sexo biológico, tus características biológicas, no menciona ni el pene, no menciona la vagina. ¿Eh? Sexo asignado al nacer. Es el acto sociocultural a través del cual Occidente lee nuestros cuerpos como cuerpos sexuados. Es la mirada del dispositivo médico, es la mirada del dispositivo judicial, ¿sí? Perdón que me estoy quedando sin batería, voy a correr un poquito. ¿Estamos bien? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué preguntaste, Emiliano? Perdón. No, sí, estamos bien. Sí, con el tiempo estamos bien. Terminamos a las 19 horas, son 18:44. Ah, bueno, entonces me voy a apurar para preguntas. Por eso yo me emociono y sigo hablando, pero... Alrededor de las 19 horas, cuando termines con tu disertación, se habilitan algunas preguntas que han realizado las personas en el chat, te las vamos a realizar de manera verbal. Listo. Perdón, pero yo a veces me cebo y... entonces, sexo asignado al nacer básicamente nos muestra esto, que es un sexo que no responde a nuestra función corporal innata o que responde a algo esencial de nuestros cuerpos, sino a una lectura sociocultural que un dispositivo hizo de nuestro cuerpo al nacer. También un compromiso teórico con las teorías postestructuralistas de ese feminismo al cual yo refería. Autoras, por ejemplo, que trabajan esto, solo se las digo por si les interesa. Monique Wittig, por ejemplo. ¿Sí? Una autora, una lesbiana, escritora que dijo que el sexo es una ficción, es un invento cultural para construir mujeres y varones dentro del marco de prácticas heterosexuales o dentro de un régimen heterosexual, ¿no? Fíjense en ustedes que no hay mucha distancia de eso.
Y que tiene, y sigue la definición, y que tiene que ver con un sentido corporal. Esto es sumamente importante. El sentido corporal de la identidad de género no está descindido, no escinde cuerpo de identidad de género. Fíjense en ustedes, cuando se levantan, qué elementos le insertan a su cuerpo para producir la representación de una feminidad o de una masculinidad que desean. La vestimenta, el maquillaje, el corte de pelo, si te afeitas o si no te afeitas, si te depilás o no te depilás, si tomás pastillas por hormonización, ¿no? Monique Wittig, W-I-T-T-I-G. Entonces, no podemos hablar de identidad de género por fuera de nuestro cuerpo. Si hablamos en esos términos, volvemos a los marcos teóricos más conservadores, casi podríamos decir a esa filosofía moderna cartesiana que decía que el cuerpo va por un lado y la mente va por el otro, ¿no? Como que el cuerpo es algo inerte, es una máquina, en cambio el pensamiento es lo que te constituye como sujeto. Bueno, eso no va más, esa lectura política no va más en este contexto de identidad de género, porque además el modelo psicopatologizador es un modelo que responde a ese eje cartesiano. ¿Por qué? Fíjense en ustedes que antes de la ley de identidad de género, las personas, los jueces le decían a las personas, vos querés tu documento de identidad con el sexo F, bueno, primero tenés que operarte. Porque yo, juez, no te voy a otorgar un documento si tu cuerpo físicamente tiene un pene. Porque ese pene es constitutivo del cuerpo masculino. Entonces tenés que ir y operarte. Nada más violento que hacer eso. Que obligar a una persona que va en busca de justicia un trato cruel, inhumano y casi yo diría, o directamente es un trato torturante. Digo, en algún punto, en algún momento, el Poder Judicial va a tener que dar cuenta de esas prácticas. Quizás en algún momento alguna política pública de reconocimiento a las violencias de género por los juicios de identidad basados en los marcos patológicos van a tener que ser recompensados a las personas que fueron sometidas a ese sistema. Porque nada más tortuoso que obligar a una persona que no quiere operarse, tener que someterse a una intervención quirúrgica de género. ¿Por qué? Porque ese juez o esa jueza tenía en su cabeza el dispositivo bien cartesiano, la idea de que un cuerpo es un objeto sobre el cual, nada, yo puedo disponer. Por suerte, la ley de identidad de género lo que establece es que las personas que quieran intervenirse quirúrgicamente lo puedan hacer previo consentimiento libre, informado, y dentro de su voluntad, y sin tener que acreditar una autorización judicial, ni un informe psicopatológico, etc. ¿Sí? Entonces, el sentido del cuerpo es fundamental en esto, en la construcción de la identidad. Y por último, la ley dice que además de las modificaciones corporales que uno puede tener en su cuerpo, consentidas e informadas, pueden haber otras expresiones corporales, como por ejemplo, nada, qué sé yo, la forma de vestirte, o la forma de hablar, ¿no? Otras dimensiones en las cuales el género también se expresa. Con lo cual, entre el artículo 1 y el artículo 2 tenemos que la identidad de género no se corresponde con las características físicas de un cuerpo. La identidad de género no se basa en un juicio médico ni en un juicio
judicial ni en otro juicio, en un juicio moral. Tiene que ver con la afirmación personal del sujeto. La identidad de género significa que no hay una genitalización, no hay una coherencia entre el sexo, el género y tu práctica sexual. Típico del dispositivo patologizador. Y por último, el derecho a la identidad de género se pone en práctica a partir de la propia palabra de la persona, sea a través de un consentimiento informado, si quiere una intervención, si desea intervenirse quirúrgicamente o acceder a tratamientos hormonales, o sea a través de una declaración jurada si quiere rectificar sus datos registrales, o una manifestación de voluntad cuando esa persona quiere ser llamada en su colegio, en su lugar de trabajo, en su establecimiento escolar, etc. Y fíjense en ustedes, intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales, rectificaciones registrales, trato digno, son dimensiones que no van condicionadas una a la otra. Son dimensiones que la persona puede o no optar por una o por otra. Hay personas que quieren operarse, personas que no quieren operarse, personas que quieren operarse y no cambiar su documento. Y la ley de identidad en ningún momento impone como requisito tener esa coherencia en los papeles. Por lo tanto, ni el colegio, ni el Poder Judicial, ni el consultorio médico, ni el centro cultural, ni la familia, están en condiciones de exigir que una persona, para ser respetada y reconocida en su identidad de género, tenga que antes pasar por una modificación corporal, o tener un documento de identidad, ¿sí? Eso no. Y con esto ya voy cerrando, el artículo 13 de la Ley de Identidad de Género. Un artículo que también es poco explorado y que establece un estándar de interpretación de la ley. Básicamente lo que dice es que ninguna reglamentación, disposición, acto de gobierno en términos generales lo planteo, ¿no?, puede menoscabar, restringir, limitar el acceso al derecho a la identidad de género en estas dimensiones que yo estuve explicando. El criterio siempre es por la positiva. Es primero, permito el derecho. Después, discuto. ¿Por qué ocurría antes? Lo que ocurría antes era, primero, restrinjo, te excluyo, te corro, te aparto, y después discuto. No. ¿Tenemos dudas de cómo inscribir a una persona que manifiesta un género que no se corresponde con lo que dicen sus documentos de identidad? Bueno, primero le garantizo el derecho. Después, en términos internos, voy a discutir cómo. En términos internos voy a discutir cómo me voy a adaptar a eso. No voy a discutir y voy a resolver que en realidad no le correspondía, entonces regresivo. No. Garantizo el derecho, discuto la forma después en que yo me adapto a eso. Y esto es como, suena básico al 2021, pero yo les aseguro que no es básico. Las escuelas, en vez de garantizar la escolaridad de niños, niñas y adolescentes que afirman un género distinto, que tienen expresiones corporales diversas, en vez de adaptar, acompañar, excluyen. Lo mismo pasa con los consultorios médicos. Siempre está el cuestionamiento. Siempre se cuestiona, en vez de quizás callarse
escuchar, pensar y accionar. ¿No? Entonces, esto que parece algo muy simple, en la práctica política institucional es súper complejo, porque las instituciones no están acostumbradas o no tienen un compromiso político de la escucha activa. Lo único que hacen es recepcionar pedidos, burocratizar y aletargar los tiempos. Si hay algo que sabemos quienes venimos del campo de la diversidad sociosexual, es que los poderes institucionales, las usinas donde hay que buscar justicia, especulan con el tiempo. El tiempo de la pobreza es el tiempo de la espera. Vení mañana y no, ¿sabés qué? Fulanito no está acá venite mañana. ¿Sabés qué? Esperá, tenés que esperar un poco, que te atienda el médico. La espera es constante. Los juicios de identidad tardaban 20 años para tener sentencias desfavorables. Las compañeras travestis, hoy adultas mayores, tuvieron que esperar no sé cuánto tiempo para que los edictos policiales que las criminalizaban fuesen declarados inconstitucionales y aún así fueran derogados. ¿Sí? Entonces en ese punto es necesario que como operadores jurídicos tengamos en cuenta la necesidad de la escucha activa, comprometida, de poder decir, bueno, a ver, para un minuto, esta persona tiene algo para decirme. Y yo no soy nadie para juzgarlo. Juzgarla o juzgarle, digamos. ¿Sí? Y además tampoco hay que esconderse detrás de las normativas. Porque ese es algo tan violento como sostener que existe algo así como el espíritu de las leyes. ¿No? Todo el tiempo estamos, quienes venimos del derecho y yo en este punto sí provengo de la teoría crítica del derecho, todo el tiempo sabemos que el derecho se construye sobre la base de cuestiones que son dadas, ¿no? Como nadie cuestiona lo dado. Se han naturalizado prácticas, o se han naturalizado cuestiones, ¿no? Una de esas es la metáfora del espíritu de la ley. Como si existiera una metafísica de la ley, como si la ley tuviese atrás un alma que contiene una verdad y que solamente puede ser revelada por el juez, la jueza, el defensor, el fiscal, ¿no? Cuando en realidad esa ley es el producto de una relación de poder, de una discusión política. Y le tenemos miedo a ubicar y a decir que los jueces, las juezas, los defensores, las defensoras, los fiscales, las fiscales, cuando interpretan una ley, están actuando políticamente. Interpretar es dar un punto de vista de acuerdo a los intereses en los cuales uno está inserto, ¿no? Entonces, esto viene a cuenta de que, justamente, si vamos a interpretar una ley, interpretemos lo que dice el artículo 13 de la Ley de Identidad de Género. Pero interpretemos en el sentido que lo dice la Ley de Identidad de Género. Digo, si tanto creemos en el espíritu de las leyes, bueno, busquemos el espíritu de las leyes en lo que la ley taxativamente está diciendo ahí, ¿no? Y por último, ya para cerrar y abrir el debate, los derechos que reconoce la Ley de Identidad de Género y las obligaciones que impone se reconocen también a niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y esto es fundamental, porque justamente el artículo 4, el artículo 11 de la ley en particular,
tienen que ser leídos en el contexto del nuevo Código Civil y Comercial, tienen que ser leídos en el contexto del corpus normativos de los derechos del niño, ¿sí? Digo, si tanto hablamos del interés superior del niño, y tanto lo repetimos como un mantra, bueno, veamos cómo ese estándar implica en la práctica que niños, niñas y adolescentes puedan ser reconocidos en su capacidad progresiva y no tener que ser sustituidos en su voluntad por criterios adultocéntricos de imposición de formas de género, o de formas de encarnar el género. ¿Sí? Bueno, hay mucho más para hablar, pero creo que un poco traté de condensar en esto los aspectos más medulares de la ley de identidad de género, y si quieren, conversamos ahora. Hola, Perdón. Bueno, muchas gracias, ¿se escucha? Emiliano. Muchas gracias, Emiliano. Como dijimos en el chat, las preguntas las vamos a hacer desde la oficina, y en caso que no lleguemos a tiempo para terminar con las preguntas que nos enviaron, vamos a mandarlas por mail a Emiliano, que gustosamente las va a contestar. ¿No es así, Emiliano? No puede decir que no ahora. No, por supuesto, además porque digo, para mí es un compromiso político hacer esto. Entonces, digamos, tengo abierto la casilla para cualquier consulta o armar otras charlas particulares, no hay problema. Perfecto. Bueno, comenzamos con la primera. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, que dice así: ¿hay una edad en la cual se afirma la identidad de género? Mira, la verdad, no estoy capacitado para responder a esa pregunta, básicamente porque carezco de las herramientas, y además porque, digamos, yo soy una persona cis, digamos, ¿no? Entonces, no puedo dar cuenta en términos universales de una experiencia que son experiencias individuales y personales, tal como dice el artículo 2 de la Ley de Identidad de Género. En ese punto es muy difícil decir a qué edad, o por lo menos yo no lo quiero, no estoy en condiciones de poder decirlo, digamos. Está bien. Hay otra pregunta que te queremos transmitir y que nos hacen desde el interior de la provincia, y dice, en este sentido, ¿cómo podemos acompañar desde la escuela a nuestros niños y jóvenes en este proceso? Que es un poco lo que vos ya has venido desarrollando respecto del respeto, de la visibilización y la escucha activa, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que queremos que vos nos contestes, si es posible. Sí, básicamente es la escucha. Es escuchar a esa persona adulta, y en especial si esa persona es niña o adolescente, porque, digamos, en esas edades más tempranas, sí uno podría decir, las cuestiones de género son parte de una experimentación, en el sentido de una forma de búsqueda. ¿Sí? Y en este punto uno sí tiene que aclarar que la identidad de género no es algo dado una vez y para siempre. ¿Sí? No es, o sea, ustedes fíjense en ustedes, digamos, piensen ustedes en su propia construcción de género. Ustedes no nacieron, digamos, esa es una ficción que construyó el derecho personalísimo. Perdón, pero digamos, la tengo como muy fija con la dogmática de los derechos personalísimos, pero se ha construido la fantasía de que el nombre, el sexo de las personas son atributos permanentes. Y no es así. La identidad de género es una construcción social, precaria, contingente, que va cambiando de acuerdo a los contextos en los cuales las personas se van moviendo y se van afectando unas a otras.
fíjense ustedes, la ley de identidad de género en ningún momento dice travesti 2 puntos, transexual 2 puntos, homosexual 2 puntos. En ningún momento hay una definición taxativa de una identidad social ni de una pertenencia a un género dicotómico o a una práctica sexual. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que eso fue casual? No, fue pensado eso. La única definición es la definición que yo les comenté, que es una definición, insisto, surge de esos términos, es contingente. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque Loana Berkins, quien integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una de las impulsoras de la propuesta del Frente, que fue la base sobre la cual se constituyó la Ley de Identidad de Género, sostuvo que no se podía plasmar en un texto legal nociones normativas de este tipo de identidades políticas. Porque ¿quién era ella para decir en 2012 lo que era una travesti para las generaciones que le precedieron? ¿Sí? Y sabemos que cuando el derecho nos sujeta, nos retienen los términos en que el derecho quiere que nos definamos. Entonces, si una ley define, por poner el caso, qué es ser travesti, vamos a estar atados a esa definición fuertemente normativa. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta, sí, el género es contingente, y en ese marco es importante la escucha activa, el acompañamiento, y luego las políticas de adaptabilidad, las políticas en las cuales la institución tiene que proveer de todos los recursos necesarios para adaptarse a las personas, digamos. ¿Sí? Es decir, las personas no son objeto de la institución. Las personas tienen que ser afectadas por la institución a partir de un compromiso de reconocimiento político. ¿Sí? Gracias, Emiliano. Y te hacemos una última pregunta de la batería de preguntas que nos hicieron por privado, y es esta, que dice así: ¿cómo se conjugan los principios de los que estuviste hablando con el artículo 8 de la ley? ¿Los principios cuáles? Entiendo que, sí, así vino la pregunta, pero entiendo que los principios de Yogyakarta. Si no, quien hizo esta pregunta, Sí. por favor, que nos aclare por el chat, pero sí, entiendo que se refería a esto. Bueno, voy a intentar como así medio tanteando el... a ver, todos los artículos de la ley en general, podemos decir, se basan no solamente en los principios de Yogyakarta, sino básicamente en lo que fue, digamos, las intervenciones teóricas y académicas de los movimientos travestis trans en particular en Argentina, y de sus alianzas, ahí creo que Marcelo, y de sus alianzas LGBT. Marcelo es libre desarrollo, trato digno. Ok.
O sea, ¿cómo se relacionan esos la tres? ley, no sé si lo alcanzaste a leer, Emiliano. Está referida a los principios que están en la ley: trato digno, reconocimiento y libre desarrollo. Ahí puntualizó sobre a qué principio se refería. Ah, ok. O sea, ¿cómo se conjugan? Perdón, ¿puedo hablar? Porque la pregunta la hice yo. Lo que quería consultar, como el artículo 8 dice que para la segunda rectificación se necesita autorización judicial, y vos estuviste hablando de que, bueno, la percepción es personal y que por qué habría que revisar, una persona tendría que controlar o corroborar si esa percepción es correcta o no. Entiendo que este artículo genera bastante polémica y no se condice con esos principios. A eso apuntaba la pregunta. Perdón, Beatriz, gracias. Gracias, Laura. Ahora sí me quedó más claro. Sí, acá hay que aclarar que a veces, obviamente que, digamos, cuando se estuvo, digamos, la gestación política de la ley implicó, obviamente, negociar algunas cuestiones, ¿sí? Si ustedes leen el proyecto base del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, es una cosa, y lo que se terminó sancionando es otra, aunque la base es la misma. ¿Por qué? Porque las cuatro cuestiones que sosteníamos desde el Frente Nacional, la despsicopatologización, la descriminalización, la desestigmatización y la desgenitalización, esos pilares se mantuvieron. Ahora, habían algunos aspectos que había que negociar como se negocia cualquier propuesta legislativa. Las dos cuestiones que se negociaron fueron el tema de niños, niñas y adolescentes y su judicialización cuando estas personas quieren intervenirse quirúrgicamente, ¿sí? Cuestión que se puede al mismo tiempo reinterpretar y reorientar de acuerdo a las disposiciones nuevas del Código Civil y Comercial, y en esto en particular hay una resolución en la cual participamos, convocada por el Ministerio de Salud de Nación, que es la resolución 65/2015, que lo que establece es la compatibilidad entre el Código Civil nuevo y el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. Primer punto. Segundo punto es esta cuestión que sostiene Laura, que es súper relevante, y sí, efectivamente, tuvimos que ceder para que el cambio rectificatorio sea por única vez a título personal. Y luego judicializarlo. Obviamente a mí no me gusta eso porque digamos, con esto que acabo de decir, uno bien podría reorientar y, digo, en este sentido, ¿no? Las leyes no necesariamente, las leyes pueden ser interpretadas si detectamos que una ley, una parte de ese articulado, puede ir en contra de algún tipo de regla, ¿no? Entonces, en ese caso, uno bien podría decir, bueno, por ejemplo, registro civil, que lo hemos intentado. Es decir, va una persona, por ejemplo, va una persona y rectifica sus dos nombres, pero deja intacto el segundo nombre, por presión familiar, suponete, ¿no? Y ese segundo nombre, esa persona en realidad lo quería rectificar, pero por presión familiar no se animó. Rectifica y se da cuenta que ese segundo nombre sigue siendo una molestia, ¿no? Y vuelve a ir al registro civil. Claro, y ahí el registro civil tiene dos opciones. O se vuelve bien dogmático, o se vuelve bien positivista y dice, esto que dice Laura, el artículo este dice tal cosa, anda al Poder Judicial.
O bien puede tomar otra interpretación más abierta, más activa, más de involucramiento de lo que esa persona tiene para decir, y decir, bueno, sin perjuicio de que las rectificaciones por declaración jurada es por única vez, yo considero que por haber mediado presión familiar, por ejemplo, por haber mediado presión familiar, y porque además ese nombre todavía constituye una cuestión hostil para el libre desarrollo personal de esa persona, de acuerdo a su identidad de género afirmada, y además está el artículo 13, voy a volver a rectificarlo, sin necesidad de una venia judicial. Y ahí yo creo que no se cae la estructura jurídica, no se está incurriendo en ningún delito, a ningún juez ni a ninguna jueza se le cae su dignidad porque el registrador administrativo hizo ese acto. La administración pública tampoco va a perder votos, ¿no? Digo. Entonces, en ese punto me parece que una interpretación factible es esa. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, ustedes van a leer que la ley de identidad de género dice que niños, niñas y adolescentes necesitan de la venia o del asentimiento de los dos progenitores. Bueno, ¿qué pasa si un progenitor dice sí y el otro dice que no? ¿O qué pasa si, por ejemplo, no puedo contactar al otro progenitor porque la persona se separó por haber mediado violencia de género, por otras razones? O, en vez de ser progenitor, es un sistema de apoyo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me dice el registro civil? No, necesito el asentimiento de los dos progenitores. Pero escúchame, no puedo contactarme con el progenitor porque tengo una denuncia por violencia de género. No, necesitas dos progenitores. Y si no, anda a la justicia y pedí la autorización judicial. Pero escúchame, pasa esto. No, la ley dice... Bueno, me parece que es tiempo de que la administración también empiece a tener dinámicas de interpretación que se correspondan con el artículo 13 de la Ley de Identidad de Género, con las disposiciones del artículo 1, y con la idea además de que y además con esta idea, ¿no? Estamos tan acostumbrados ahora a decir perspectiva de género por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, cuando hablamos de perspectiva de género, acá se aplica. Si vos me decís que tu otro progenitor no podés tener el consentimiento porque hay violencia de género mediante, bueno, perspectiva de género aplica. Digo, si tanto aplicamos la perspectiva de género, ¿qué mejor lugar para hacerlo acá? Y por otro lado, si vamos al Código Civil, el Código Civil no dice rectificaciones registrales de niños, niñas y adolescentes necesitan de la venia de los dos padres, ¿no? El artículo ese del código, que yo no me acuerdo cuál es, 600 y pico, que habla de los actos en el marco de la responsabilidad parental conjunta, no es muy taxativo y no ubica a este punto, digamos. Entonces, volviendo a esta ficción, si la voluntad del legislador no fue meter en ese artículo en concreto la cuestión rectificatoria, entonces ¿por qué vas a ser más papista que el Papa, vos administrador público, y me vas a mandar a judicializar? Cuando judicializar significa tiempo, dinero, la emocionalidad puesta en el juicio, ¿sí? Entonces, digo, me parece que hay formas también
de que obviamente la ley no es... A ver, la ley fue lo mejor que se pudo hacer en ese contexto, y por suerte yo creo que fue, digamos, más que lo que se le puede pedir a la ley, no, pero, digamos, no hay que esperar del derecho la coherencia todo el tiempo. Lo que hay que esperar del derecho es la disputa por los sentidos. Y tiene que haber un momento en que alguien dentro de una usina administrativa, como lo hay con jueces que dicen, mirá, este tema yo no lo tengo por qué judicializar. Entonces, como hay jueces y juezas comprometidas en esta línea política, bueno, creo que las administraciones públicas también lo tienen que hacer, ¿no? Emiliano, en estos últimos minutos que nos quedan, te vamos a hacer esta última pregunta y después sí vamos a seguir con la dinámica esta de enviarte las preguntas que ya nosotros tenemos registradas por mail para que nos las contestes, y nosotros desde la oficina nos ocupamos de remitirla a las personas que hicieron esta consulta. La última pregunta que te vamos a hacer, Emiliano, es esta. Nos preguntan qué elementos, metodologías y prácticas podemos implementar en nuestro rol como operadores del sistema de justicia, penal en mi caso, para detectar concretamente ciertas discriminaciones de género producidas por las agencias estatales en la tramitación de los casos sometidos a estudio. Pregunto esto en virtud de que existen prácticas y dinámicas que continuamente legitiman violencias estructurales y resultan, muy a menudo, invisibles al operador. Ello se debe a las expectativas estereotipadas del operador o del derecho. Pone un signo de pregunta. ¿Ello se debe a las expectativas estereotipadas del operador o del derecho? Sobre cómo debe ser y actuar una víctima, los roles de un hombre, de una mujer. Perdón por la extensión, se disculpa esta persona, es para, en todo caso, que no puedas contestarlo ahora, lo contestes posteriormente. Pero me parece que, bueno, de esto vos ya habías hecho una introducción, estabas hablando de esto. Si pudieras cerrar con esta respuesta, Emiliano, que nosotros hasta aquí estamos muy satisfechos de este espacio de encuentro. Gracias, Bea. La pregunta es buenísima y amerita otra charla, pero algunas cosas. Primero, obviamente obviamente es una mirada personal, pero primero decir que el derecho es un discurso de poder, ¿no? En tanto discurso de poder, es un discurso que es performativo. Construye la realidad que el discurso jurídico enuncia, ¿sí? Y condiciona a partir de aquello que enuncia. En tanto discurso de poder, es un discurso que no es monolítico. No existe algo así como el derecho natural. Por más de que a los naturalistas crean que sí. Ni tampoco existe un discurso científico, neutral, objetivo, metódico, por más de que los positivistas jurídicos digan que sí. Lo que existen son discursos del derecho que responden a prácticas sociales y prácticas culturales dominantes. Entonces, cuando yo decía que los jueces y las juezas, los ministerios públicos fiscales, los ministerios públicos de la defensa, cuando interpretan algo, están ejerciendo política, me refería justamente a esto, están haciendo el juego de poder a ese discurso del derecho con el cual están autorizados a hacerlo. Quiero decir con esto que, quiero decir con esto que las
las prácticas estereotipantes, las prácticas con sesgo discriminatorio, las prácticas que conducen a violencia de género en el ámbito del acceso a la justicia, están todo el tiempo mediadas por estos juegos de poder. Y esos juegos de poder, que lo encarnan las magistraturas, las defensorías, las fiscalías, y ojo, también la profesión liberal, digamos, ¿no? Tampoco vamos a cargar todas las tintas en la institución. Lo que quiero decir es, hay que jugar ahí también. Si queremos deconstruir el derecho, tenemos que deconstruir las prácticas sociales a través del cual el derecho constituye realidad, o nos hace creer que esa es la realidad dada. Si el derecho considera que el sexo es lo biológico de nuestro cuerpo, discurso a través del cual se legitiman estos sesgos, bueno, entonces la batalla hay que darla ahí, en ese discurso. En cuestionar por qué ese Ministerio Público Fiscal, esa magistratura, sigue sosteniendo que un pene da como resultado un varón, o que una vagina da como resultado una mujer, si lo que se está planteando ahí es obviamente un derecho vinculado con el régimen de género, por ejemplo. Entonces, cuestiones más prácticas. Por ejemplo, si yo vengo de la profesión liberal, digamos, si yo soy un abogado, una abogada, un abogade, ¿qué es lo que yo hacía, por ejemplo? Antes de la ley de identidad de género, cuando no trabajaba en el Poder Judicial y litigaba. Yo armaba mis demandas judiciales, digamos, en una forma estratégica para tratar de lograr que la persona pudiera acceder a su derecho, pero que el acceso a ese derecho no la ubicara a esa persona en una situación de absoluta violencia institucional. Es decir, no para acceder a un derecho la persona tenía que padecer la lesión de otros derechos como el derecho a su dignidad, su integridad física. Entonces cuestionábamos los peritajes, por ejemplo. O solicitábamos constantemente audiencias con las magistraturas. Para que se escuche la palabra, para que el juez o la jueza pueda tener el testimonio directo de quien solicitaba el reconocimiento de ese derecho. Y por otro lado, armábamos las demandas judiciales sin argumentar el típico discurso victimizante. ¿Sí? Porque el discurso victimizante es el discurso del marco patológico. La pobre víctima, el pobre enfermo mental, el pobre o la pobre trastornada mental. No. Las personas relataban su experiencia y eso tenía que ver con la expresión de un derecho ajustado al testimonio de la persona. No un relato que yo le metí a mano, pongo por ejemplo, para tratar de hacerlo más prolijo y más ajustado a los marcos normativos dominantes de ese momento. Porque de última, la carga política no la iba a tener yo, como operador jurídico, digo. La iba a tener el juez con su sentencia, porque los jueces hablan por medio de su sentencia. Obvio que eso no era gratuito, porque la persona se quedaba sin ese derecho, porque el juicio se extendía con los recursos, ¿no? Digo, y ahí también había que trabajarlo con la persona.
no eran demandas que yo las agarraba y me importaba un bledo lo que decía la persona. Porque, por ejemplo, si la persona me decía, no, mira, yo me quiero someter al peritaje médico, porque me quiero sacar esto de encima, porque lo necesito, y bueno, ¿qué vas a hacer ahí? Voy a decirle yo, ¿en función de qué? Si yo tengo el privilegio de que me da el sí sistema, digamos. Si la persona quería someterse a los peritajes, y bueno, sí, pero ella eligió hacerlo, dentro de ese campo súper restrictivo. Eso es para poner un ejemplo. Después, si estamos del otro lado, es decir, si somos fiscales, o si estamos dentro del Ministerio Público Fiscal, bueno, esto que yo les decía, correrse de aquellas prácticas habituales que por ser habituales se han naturalizado, y por ser naturalizadas parecen ser incuestionables. Pasaba con el aborto no punible, antes de la ley, antes de la sanción de la ley, cuando algunos fiscales decidían enjuiciar a aquellas mujeres que se habían practicado aborto. Bueno, además incluso dentro de condiciones no punibles. Bueno, eso es una decisión de interpretación de ejercicio político. Tu decisión política como órgano público fue enjuiciar. Bueno, hacete cargo. ¿Y por qué vas a enjuiciar eso? Si sabés que habías causales de no punibilidad. Bueno, acá pasa lo mismo. En el marco de los derechos sexuales y no reproductivos, como operadores jurídicos que tenemos o que tienen, digamos, una responsabilidad institucional que implica que lo que vos decís como derecho es el derecho, bueno, tomemos interpretaciones que sean contranormativas o contrahegemónicas, entre comillas, dentro de lo que el sistema te permite, ¿no? Por ejemplo, habría audiencias, escuchá activamente, insisto con la escucha activa, porque a veces escuchando a la persona salen soluciones, digamos, mejores, ¿no? Reinterpretar la ley de una manera mucho más abierta, que haya un campo que los conceptos normativos no sean categorías cerradas, estancas, ¿sí? Sino que sean justamente lo que la filosofía postestructuralista en otros planos hace, que es deconstruir los conceptos para que los conceptos tengan definiciones más abiertas, o definiciones, u otro tipo de definiciones, que por lo general esos conceptos no autorizan, ¿no? Los marcos de interpretación abiertos, podríamos decir así. Entonces, y otra cosa que me parece interesante es, que lo decía la pregunta, ¿qué es detectar? Bueno, tomémonos el trabajo en términos institucionales de detectar con qué prácticas, en términos institucionales, favorecemos la discriminación. Pensemos para qué, por ejemplo, pensemos prácticas que por más de que nosotros creamos que son abiertas y buenas, en realidad perjudican, ¿no? Porque ahí está el punto. El juego estratégico, digamos, cuando uno dice quiero jugar las reglas del poder, bueno, es meterte ahí, en ese campo. Y justamente qué mejor estrategia que detectar esas prácticas o esos actos que replican o reproducen estereotipos. Si esos actos reproducen estereotipos porque están fundados en una idea, por ejemplo, del sistema sexo-género, de esta idea de que a un sexo biológico le corresponde a un género, bueno, entonces planteemos otro marco jurídico que implique, otro marco jurídico que
traduzca ese marco teórico de género vinculado a donde el género es una cuestión performativa, por ejemplo, ¿no? Digo, y otra cosa que es la cuestión también me parece medular, que es no universalizar todo. Mi experiencia como homosexual no es la experiencia de otro, por ejemplo. Como la experiencia vinculada con el género no es igual para todos. Cada persona, insisto, tiene una vivencia interna y personal de su género, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tiende a hacer el derecho occidental es universalizar los reconocimientos, ¿no? Todos somos iguales, todos tenemos, ¿no?, esta cosa universal. Y en esa cosa universal perdemos la especificidad. Y al perder la especificidad, en vez de incluir, generás dos cosas. Una política de asimilación, es decir, esa diferencia se tiene que asimilar y perder su valor diferencial, o esa persona la marginalizás, la excluís. Esos dos efectos son hiperviolentos, digamos. Y eso parte de un sistema de universalización de derechos. A veces universalizar derechos está bueno, otras veces no. Y no hay que tenerle miedo a esas veces que no está bueno. No se derrumba la pirámide kelseniana, no se derrumba la estabilidad emocional de los operadores jurídicos. Deconstruir no significa explotar, hacer estallar cosas. Deconstruir significa relocalizar los conceptos de manera tal de que impliquen marcos más abiertos de posibilidad en aquellos lugares donde esos conceptos antes no los autorizaban. Bueno, doctor Litardo, muy clara la exposición, la verdad es que volvemos a reiterar. En este caso también ha dejado las disculpas por no poder estar durante toda la conferencia la doctora Piccinini, que tuvo que atender una cuestión jurisdiccional, pero hace extensivo el agradecimiento de toda la oficina y nosotras por parte del equipo de la Oficina de Derechos Humanos y Género también, por haber colaborado con esta disertación, por haberla brindado de manera tan clara y de manera tan generosa con su tiempo, que nos extendimos un poquito más de lo pautado. Agradecer a todas las personas que acudieron a esta conversación, a este conversatorio, y reiterarles que las preguntas que no pudimos hacérselas de manera verbal al doctor Litardo les serán remitidas vía mail, como así también aquellas que no pudieron realizarse en el chat, pueden remitirlas a la oficina y se las remitiremos al doctor Litardo. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias.